Y esta noche vamos a tratar un tema muy importante, como todos los temas que hemos estado tratando a lo largo de este tiempo. Y este tema está muy relacionado porque es una especie de una ayuda apologética para ustedes o de defensa. En cuanto a ciertos textos, ciertas controversias que hay en cuanto a si se puede vivir en pecado, si se puede ser santo, viviendo en pecado, y otras muchas cosas más que con la ayuda de Dios vamos a poder explicar. En el libro del Gálatas, o la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo número 6, voy a empezar a leer lo que dice aquí. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está explicando el apóstol Pablo que en la iglesia de Galacia ya había ciertos problemas. Dice que él estaba sorprendido de que muy pronto la gente se había alejado de aquel que los había llamado, esto es decir, de Cristo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y luego explica en el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está la defensa. Pablo dice, está sorprendido que muchos ya se alejaron, y que se alejaron porque otros habían estado perturbando el evangelio de Cristo, la buena noticia que Jesús había transmitido. Dice el verso 8, mas si aún nosotros, refiriéndose aún si fuéramos nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué está explicando? Que debe uno de estar muy precavido o muy prevenido, no sea que alguno vaya a estar predicando un evangelio diferente, anunciando otro que no es el de Cristo. Y aún Pablo, en toda su honestidad, dice, y si aún nosotros, o sea, dando a entender, cuídense y chequen muy bien lo que yo les estoy predicando, no vaya a ser que yo también lo esté haciendo. No, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué decía eso? Porque obviamente el evangelio real de nuestro Señor Jesucristo lo habían estado pervertiendo de muchas maneras. O sea, obviamente había una gran confusión en la iglesia de Galacia, y esto era por punto de que la gente se estaba yendo ya por las obras de la ley, o sea, en otras palabras, a puras obediencias de los mandamientos, sin tomar en cuenta lo que era la gracia de Dios o el favor de Dios para sus vidas. Y obviamente estaban olvidándolo y la gente estaba yéndose a judaizar. Entonces el apóstol Pablo empieza a explicar que no hagan eso, sino que sigan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la actitud de torcer las escrituras no ha sido una actitud reciente o una actitud de estos últimos días, sino que en la antigüedad ya había mucha gente que torcía la Biblia o que torcía las escrituras de la palabra de Dios con una finalidad. La finalidad era para que ellos fueran justificados en ciertos pecados. En otras palabras, para seguir en un estado de pecado sin haberse arrepentido. Otra de los objetivos era para que, al ser descubiertos por la palabra, buscaran cualquier pretexto de decir, no es cierto, la Biblia no dice tal cosa. La Biblia dice esto, y obviamente así iban a seguir en el mismo pecado sin tener pues ninguna opción de apartarse de él. Y el último punto era para engañarse a sí mismo y para que otros fueran engañados y perdidos. Hoy vamos a escuchar un mensaje, yo le titulo, más bien es un estudio, los abogados del pecado. También le titulo, los textos que tuercen los falsos profetas para perdición de muchos. Y vamos a poner mucha atención, porque en estos textos depende los muchos comentarios que existen, como para poder decir que no se puede vivir en santidad, que es una mentira, que obviamente la santidad no existe, y vamos a derribar esos conceptos, pero con la Biblia y con la ayuda de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 15 en adelante, dice esto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, si Dios es paciente, ¿cuál es su finalidad? Que todos se salven o que todos procedan a la salvación. Eso es la paciencia de Dios.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Es el apóstol Pedro quien está hablando acerca del apóstol Pablo. Y dice que el apóstol Pablo tiene una sabiduría y que le ha sido dada esta sabiduría para poder escribir y para poder fundamentar a la iglesia. Y dice, casi en todas sus epístolas, que es lo mismo las cartas, ha hablado de ellas, de estas cosas. ¿De qué ha hablado? De la salvación, es el tema a tratar. Entre los cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, quiere decir que algunas no eran muy prácticas y no se podían entender, nada más así de, porque está escrito de esta manera y así la vamos a entender. Había difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Quiere decir que ya para el tiempo del apóstol Pedro había mucha gente que era indocta. Un indocto es un ignorante, eso es lo que trata de decir. Y aparte inconstantes, que no eran persuasivos, que no eran personas que permanecían, sino eran fluctuantes, que tuercen, como también las otras escrituras. ¿Pero para qué las tuercen? Para su propia perdición. O sea que obviamente había en ese momento mucha gente que torcía la escritura para la propia perdición de ellos. Y Pedro está especificando que Pablo tenía cierta sabiduría y que con esa sabiduría había escrito varias cartas y varios mensajes a la iglesia de parte de Dios para que la gente pudiera alcanzar el tema más importante de toda la Biblia, la salvación del alma. O sea, que la gente se pudiera salvar, que la gente pudiera tener conocimiento de que el Dios del cielo vino a través de su Hijo Jesús a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando él dice, había algunos indoctos, el término griego es la palabra amateis, que quiere decir ignorantes de las cosas de Dios, que habían torcido la palabra y la habían echado a perder. Inconstantes, eran gentes muy inestables, gente que no permanecía en el reino de los cielos, sino que de repente como que quería con Dios y de repente ya no quería con Dios. Y al ser inconstantes y no permanentes, eran personas nada serias. Y cuando no hay una seriedad en las cosas espirituales, es imposible darle crédito a una persona inconstante. Quiere decir, si una persona asegura ser, pero es inconstante, no es nada serio, no se preocupa por su alma, no creo que tenga un buen currículum para decir, nosotros confiamos en él. O sea, tú no irías a ver a un médico que obviamente no ejerce la profesión, que está por ahí trabajando, pues en el buen sentido de la palabra, de albañil, o está trabajando de carpintero, o cualquier cosa, o también está trabajando de electricista, y que no ejerce la profesión, y que no está actualizado en cuanto al manual de los resultados clínicos, o más bien ha estado experimentando lo que se llama las nuevas influencias de la ciencia, y tú no lo ibas a ir a consultar cuando tienes un problema grave. Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque no está actualizado. Tendrías, o lo pensarías mucho, o al menos que no te importara tu estado, entonces consultarías hasta el curandero, al chamán. Pero si eres una persona que te preocupas por tu alma, pues tú no irías a una persona inconstante, una persona que no está caminando, una persona que no hace las cosas de Dios, una persona que no es seria en las cosas espirituales. Pues ¿quién va a ir a preguntarle? O una persona que ha cometido pecados inmorales, pues tú no le ibas a preguntar a él, ¿cómo me puedo salvar? Pues si él ni está salvado, ¿cómo te va a dar algo que no tiene? Entonces, obviamente, eso es algo muy importante y tiene que ser algo muy delicado, que la gente lo tiene que atender con una gran preocupación, porque de lo contrario, el alma del hombre se pierde. Y esta gente, a pesar de que son ignorantes, van a torcer las escrituras. Y la finalidad es poner un lazo sobre la gente para que un día se pierdan y no alcancen lo que se llama la salvación. Vamos a ver uno de los textos, y vamos a ver varios de los textos que ellos tuercen para la perdición de muchos. Uno de los muy comunes es Romanos 3, versículo 10. Esto resurge a raíz de las predicaciones que se comparten continuamente por un servidor y varios predicadores que están a favor de la santidad, que se predica mucho en contra del pecado, que se predica a favor de la santidad, de la integridad y de la transparencia. ¿Cuáles son los resultados cuando se empieza a predicar? Pues que no hay justo ni aun uno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces estamos predicando mal, porque estamos promoviendo que la gente se arrepienta, se deje el pecado, sea íntegro, sea santo, y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, es malo lo que están predicando, porque no hay justo ni aun uno. Bueno, eso lo podemos ver en su contexto. Dice adelante, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, sus bocas están llenas de maldición y de amargura. Sus pies no se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya viendo el contexto, entonces nos damos cuenta que no se está refiriendo a que no hay justo ni aún uno en el sentido de que no hay cristianos. Aquí, el texto que está usando el apóstol Pablo es una proclamación profética. Si le subes tantito, vemos el versículo 9. ¿Qué pues? Está preguntando. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está refiriéndose como judío. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, y después explica quiénes son los que están bajo pecado. Todos aquellos que no están arrepentidos y que están completamente en la transgresión de la ley. Entonces, ¿por qué razón? Porque la ley de la lógica rápidamente te lleva a pensar que dice que no hay justo ni aún uno. Oye, un cristiano es una persona que tiene esta característica, no entiende. O sea, los cristianos no entienden. Los cristianos no entienden. Aparte, no buscan a Dios. Los cristianos tampoco buscan a Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Los cristianos son inútiles. Dice además, no hay quien haga lo bueno. Los cristianos no hacen lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo de los cristianos. Sepulcro abierto es su garganta. La lengua de los cristianos es como sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Obviamente no se refiere a los cristianos. Se refiere a todos los pecadores, que dentro de ellos en realidad no hay justo ni aún uno. Pero no está mezclando lo que se llama la integridad moral de la persona que se ha arrepentido del pecado y que ha vivido en una justicia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y no conocieron camino de paz. Oye, si lo primero que ofrece Dios cuando llama al arrepentimiento es, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. El que a mí viene, dice, yo no lo he hecho afuera. Ok, ahí está en una incongruencia. Estos textos, rápidamente, bájale tantito, la gente los usa para decir que no hay justo ni a uno. O sea que todos en esta tierra están en pecado. Obviamente, no es así. Ahí no se refiere a los justos, a los que están arrepentidos. Se refiere a toda la gente que está en una degradación moral, los que están en pecado. Los que obviamente no hay ni uno solo. Ese es el carácter del hombre impío. Todas las características que leímos no hablan de otra cosa más que del carácter de un hombre impío. Su moralidad es continuamente hacer el mal. O sea, ellos no buscan a Dios, no hacen nada justo, no hacen nada recto. La palabra justo en el original griego es la palabra dikaios y quiere decir una persona recta, equitativa y que aparte es justo y santo. Esa es la traducción correcta de una persona justa. Ahora, la falsa doctrina es que dicen que una persona no puede dejar de pecar. Entonces, cuando se les dice arrepiéntete, deja tu maldad, deja el pecado que estás haciendo, rápidamente dicen, es que no se puede dejar de pecar, porque no hay justo ni aún uno. Entonces el pecador le queda bonito, o sea, le queda a su medida, porque obviamente dice, así ya no tengo ningún problema, yo estoy en pecado porque no hay justo ni aún uno. Y el pecador se escuda con esa maldad. Ahora, no tan solo el pecador, sino que desde los púlpitos hay hombres, falsos profetas, que dicen, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué lo dice? Porque el testimonio de su corazón lo está probando. Pero si él fuera justo diría, no, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tu pecado y deja de hacer lo malo para vivir en integridad. Pero como no tiene ese testimonio, pues no hay justo ni aún uno. Vengan todos, total, no hay ni uno solo y obviamente pues es una mentira que se pueda vivir en santidad. El falso profeta va a apelar al testimonio inmundo de un corazón perdido que no está convertido y que obviamente está fuera de la redención de Dios. La Biblia nos habla que hubo justos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento para ver si había justos o no había justos. Lucas 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Es en el Nuevo Testamento. Dice aquí, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí vemos un matrimonio, Zacarías y Elizabeth, madre y padre de Juan el Bautista. Y dice, ambos eran justos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que no hay justos? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Inacusables. Nadie los podía acusar. Eran santos,
puros, rectos, conforme a los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces vemos que sí había justos, 2 justos estaban ahí. Entonces, si apelamos a Romanos 3:10, que no hay justo ni aún uno, Pablo está mintiendo. Está mintiendo Pablo, ya la Biblia está en contradicción. No, no está en contradicción. El que está en contradicción es el pecador que agarra eso de sabanita para cubrirse. El que está en contradicción es aquel que no ha dejado el pecado y que dice que no se puede vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia asegura que sí había justos. Vamos al Antiguo Testamento, a ver si había justos. Si esto es en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento deben de existir. Job, capítulo 1, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dice aquí, y era este hombre, ¿cómo? Suena como fuerte esto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oye, pues no, que no hay justo ni aún uno. ¿Verdad que no se refiere entonces a los justos según Dios, sino a los impíos? Dentro de los impíos no hay uno, porque la Biblia dice que el más recto de ellos es como el espino y el más derecho es como el zarzal. Imagínate cómo son, no hay ni uno. Pero entre los justos, aquí vemos Job. Ahora, por si esto fuera algo muy molesto, vamos a ver quién está dando un testimonio o un avalúo de que él era justo. Verso número 8, súbele tantito. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién está atestiguando esto? Jehová de los ejércitos. Si había justos. Entonces, ¿por qué la gente dice, no hombre, no te creas? ¿Cómo crees que se va a vivir sin pecado? ¿Cómo crees que no va a haber pecado en la vida del hombre? No, pues sí, de su corazón habla. Pero cuando Dios dice que hay rectos, hay rectos. La palabra hebrea es la palabra yashar y quiere decir justo. Y Dios dio testimonio de él, de que era una persona recta, irreprensible. Ahora, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, vamos a ver otro justo. Nada más para quitar ese mal estado de que no se puede vivir en santidad. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo. Era perfecto. Eso está eso no puede ser tolerado en la actualidad. Perfecto, ¿quién es perfecto? No hombre, no hay justo ni aún uno. Esto es intolerante. Pero dice que era perfecto en sus generaciones con Dios. Y con Dios caminó Noé. Verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque era un varón justo. Porque era un varón justo. Entonces, esto da testimonio de la justicia de Dios. Ahora, veamos otro en el Nuevo Testamento. Sí, es que Zacarías y Elizabeth eran personas que estaban ahí en la justicia, pero según la ley, porque todavía Cristo no había muerto. Entonces, vamos a ver uno que estaba dentro ya, que lo está dando por avalúo también el apóstol Pedro, y que era una persona que alcanzó buen testimonio. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. ¿Y libró a quién? Al justo Lot. Aquí dice que era justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él estaba en un lugar llamado Sodoma y Gomorra, tú ya sabes la historia, y en Sodoma y Gomorra todos los días había fiesta y orgías y bacanales, y afligía su alma cada día. ¿Por qué? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? O sea, diciendo, ¿cómo no? Si hay justos. Y aparte, por si alguien lo duda, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces vemos que ahí hay justicia. Entonces, cuando una persona está abogando que no hay justos ni aún uno, está diciendo, yo no soy justo. ¿Sí? Cuando te predican, o cuando oyes a un predicador que dice, es que no hay justo ni aún uno, estás viendo al primer pecador. Porque si él no fuera pecador, entonces diría, hay que volverse a Dios, hay que estar caminando en la justicia, porque sí se puede vivir, y porque yo tengo evidencias de que hay una salvación tan grande, y que esa salvación la dio Dios para vivir en integridad. Pero como él no la tiene, pues por eso dice que no hay ni uno. ¿Sí te das cuenta? Rápidamente puedes darte cuenta. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay 215 textos que aseguran que hay gente justa sobre la tierra. 215, por si alguno dijera, pero es que ¿dónde están? Bueno, hay
215 textos que hablan de justos. Aseguran que hay mucha gente justa en la tierra. Ok, vamos a ver otro. Como no hay justo, todos están en pecado. Juan capítulo 1, verso número 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 8. Otro texto que también lo tropiezan. Dice aquí: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ya ves? Es que si tú dices que no tienes pecado, eres un soberbio y te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero se les olvida a los señores expositores leer los contextos de la Biblia. Vamos a ver lo que dice. Bájale tantito. Aquí dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es el apóstol predicando. Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Eso es cierto. Dice adelante: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces empezamos a apreciar a quién se está refiriendo este mensaje: a los hipócritas, a aquellos que dicen que andan con él y andan todavía en mentiras, andan todavía en tropiezos, andan no practicando la verdad. Al pecador. No se está refiriendo al justo, porque el justo no anda en mentiras, porque sabe que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, y no miente, porque si miente es del diablo y no de Dios, porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquí se está refiriendo a los hipócritas. Y entonces, si se refiere a los hipócritas, dice: si anda aquí al justo, pero si andamos en luz como él es luz, como está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí te das cuenta? Se refiere al hipócrita, luego habla del justo, y después dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando utilizan este texto, rápidamente te dicen: no, es que no hay uno solo que no tenga pecado. Y hay quienes se atreven a decir que pecamos por pensamiento, por acción y por omisión también. ¿Cómo que por omisión? Sí, pues omitiste pecar, pero ya pecaste. Eso es lo que dicen muchos. O sea, es algo muy enredado dentro de esta serie de personas que aseguran que se vive en pecado. Oye, ¿cómo vas a pecar por omisión? Pues no hiciste nada. Bueno, pero también, es que ese es el dogma: por pensamiento, de acción y por omisión. Eso es algo incongruente. Ahora, primera de Juan 2:9. Los falsos no pueden decir que están en luz. Si un falso es aquella persona que dice: no, yo soy cristiano, pero es mentiroso, es trinquetero, es ladrón, es abusivo, es codicioso. Ese sí, ese no es cristiano. Ese es hijo de Belial, pero no de Cristo. Mira, dice aquí: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo se refiere esto? Que obviamente, ¿en qué se caracteriza aquella persona que ha nacido de Dios? En que anda en luz y no aborrece a su hermano. ¿En qué se caracteriza? En que no es de Dios, en que no está en luz y aborrece a su hermano. ¿Sí te das cuenta? Es algo muy claro. Verso número 11 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El verdadero cristiano no es tropiezo de nadie. Si anda tropezando a alguien, tiene que tener mucho cuidado, voltear los ojos a Dios, restituir el agravio y obviamente ponerse a cuentas con Dios. Si tropieza a alguien y no restituye, no es de Dios. Aparte, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, cuando se explica correctamente, pues la gente sabe y conoce el estándar del cristianismo. Lo que vimos hace unos días, el domingo, fue las virtudes del cristiano. Ok, aquí vemos aquellos textos que utilizan muchos pecadores para seguir apacentándose en el pecado. Este es uno de ellos. No, pues si aborrece a su hermano, está en tinieblas y no sabe a dónde va. Ok, ese está en pecado, no vive para Dios. Cuando Jesús perdona los pecados, ¿los perdona a todos o unos cuantos? ¿Todos? Entonces, ¿cómo es que no se puede vivir en santidad? Juan capítulo 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Cristo salva, ¿quita todos los pecados o quita nada más unos cuantos? Aquí dice: quita el pecado del mundo. Y si los quita, pues ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, hay santidad.
Y si hay santidad, pues está caminando con Cristo y está creciendo. Pero cuando no, obviamente el pecado permanece. Y el pecado permanece, y eso es lo que hace que la persona siga mal. Otro texto más, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Esto está abajo. No, este es Primera de Juan 3. Es la primera, la anterior. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está el apóstol Pablo. Para que nadie peque, Juan. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero este texto también lo han torcido mucho los falsos profetas. Porque cada vez que se peca, abogado tienes para con el Padre. Y ya pecó otra vez, abogado tienes para con el Padre. Si vemos en detalle lo que dice la Biblia, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que está escribiendo? Lo que ya leímos anteriormente, que debe de haber una integridad, una transparencia, y no debe de haber hipocresía. Y esto lo escribió para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiere pecado, ¿cómo lo dice? En una actitud remota, si hubiere, muy lejano, como si fuera en un estado ya muy lejos. Dice: si hubiere pecado, entonces sí, abogado tenemos. Pero hay pecadores que pecan y pecan y pecan, y dicen: es que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Entonces 7 veces peca y 7 veces recibe el abogado. Pues esto es incongruente, porque ni siquiera un ser humano está agarrando el abogado todos los días para que: oye, vuélveme a sacar de la cárcel. Pues ya caí en la mañana, oye, a mediodía, llamen a mi abogado, es que esta otra vez está ahí en la cárcel. Y en la noche, llamen a mi abogado, pues estoy en la cárcel. ¿Tú crees que eso sea congruente? Pues no, no es congruente. Pues así es, no es ministro de pecado el Señor. No es alcahuete de aquellos pecadores. No, el Señor es santo y lleno de indignación. ¿En contra de quién? De los pecadores. ¿Sí? Entonces dice: si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese texto lo utilizan para mucho. No, es que Dios me perdona. Y todos los días Dios me perdona. Y vuelvo a pecar y Dios me perdona. Y vuelvo a pecar y Dios me perdona. Y obviamente muchos ya pecan con premeditación, alevosía y ventaja. Porque pecan en la mañana y dicen: en la noche voy y me arrepiento. Y pecan en la tarde y dicen: al rato voy y me arrepiento. El domingo voy y me arrepiento. Eso es premeditación. Porque el que premedita está pensando cómo pecar. Alevosía es que va a agarrar todos los medios que Dios le ofrece para usarlos para lo malo. Va a estar agarrando todo. Pues Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Entonces voy a pecar y total, Él es bueno y me va a perdonar. Ventaja, porque llega y después de hacerle maldad o haber cometido el pecado, va con Dios para decirle: ahora sí, perdóname. Oye, en el juzgado, cuando agarran a un delincuente con las manos en el daño que está haciendo, pues lo acusan y lo meten a la cárcel. Hay testigos. Llegó la justicia y lo vio. Pues imagínate, si la justicia de Dios, la justicia la implantó Dios, ¿cómo se verá un pecador que quiere sacarle provecho a Dios? O sea, que dice: yo pues después me arrepiento. Nada más paso en las fiestas, yo me arrepiento. Nada más quiero darle rienda suelta a la carne, o sea, soltarme el pelo y así poder participar de todo el pecado. Y ya después que se acaben las fiestas, entonces me arrepiento. ¿Será posible? No, Dios no es ministro de pecado. El cristianismo auténtico es de una persona que ya no peca. Primera de Juan 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, permanencia en Él, quiere decir estar con Dios. Eso es todo. El cristiano está con Él, no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que está con Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, no, pero es que soy un pecador que todavía estoy en potencia. Ya estoy convertido, ya soy cristiano, ya tengo un cargo, ya soy diácono, ya soy predicador, pero todavía tengo potencia de pecado y por eso es que estoy cayendo continuamente. Pero tengo un abogado que me ayuda cada vez que me caigo. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Entonces no, aquí no dice eso. Aquí dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y conocido, ya vimos que es la traducción gnosis, que es el conocimiento por experiencia, porque muchos conocen a Cristo según la carne. Y si alguno conoce a Cristo según la carne, ya no le conozca, conózcale conforme a la relación de Dios a través de su Espíritu Santo. Sí, muchos conocen a Cristo según la carne. El religioso conoce a Cristo según la carne, y la gente que hace rezos conoce a Dios según la carne. No, se conoce a Cristo de una experiencia. Hay una salvación.
Hay un estado de salvación. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que el que está en pecado no es de Dios, sino de quién es, del diablo. Y aparte, como que pone una resolución: para esto apareció el Hijo de Dios, para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que aunque el diablo tenga mucha autoridad, Cristo vino para deshacer sus obras y hacer que la persona viva en integridad, en santidad. Si la persona dice conocer a Dios y sigue en pecado, vana fue la venida de Cristo, vana fue la venida de Dios. Y dice además, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo está eso? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué le parece? Entonces la gente dice, es que es difícil que se pueda vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Sí se puede vivir en santidad. Aparte, la Biblia dice que Dios le guarda y el maligno no le toca. Hasta con eso tiene la garantía de que si es cristiano, Dios le va a ayudar. Vamos a ver Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, todos nosotros, todos los que estaban sobre la tierra, sí pecaron, todos. Pero cuando hay una conversión, Cristo te quita el pecado. Eso es todo. Ok, todos estábamos aquí, esclavos del pecado. Y dice que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué dice? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando la persona es libre del pecado, naturalito le sale la rectitud moral. No tiene que llevar un curso de justicia práctica. O sea, en otras palabras, no tienen que traer los 7 meses ahí. Mira, es que tienes que ser justo. No, es naturalito. El que se arrepiente, naturalito, va y tiene misericordia, tiene bondad, tiene amor, sí, busca al perdido, está predicando en la calle. No, no le pagan, va y lo hace por amor. Es naturalito, vuélvelo a poner. O sea, es algo que sale del corazón, la alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres. Está de parte de Dios. Pero cuando no está convertido, no, hombre, ese no hace nada. No ora, no lee la Biblia, mucho menos predica, mucho menos hace misericordia, mucho menos hace justicia, porque está en pecado. El que está libertado del pecado viene a ser siervo de la justicia, y la justicia es rectitud, moralidad. Pero cuando esto no hay, pues es imposible pedirle. Es como si le pidieras a un pato que, pues obviamente que hablara. Es imposible, porque sigue siendo un ave. Pero aquí, el que ha sido libertado viene a ser siervo de la justicia. Rápido, saca todo porque es de corazón. Entonces, Pablo está corrigiendo que sí se puede vivir en santidad. Vamos a ver Efesios 1:1. Cuando Pablo escribía sus cartas, no decía, escribo esta carta a todos los mediosantos o a todos los pecadores, que no hay ni un justo. No, fíjate cómo escribía. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién? ¿A quién le escribía? A los impíos y infieles en Cristo Jesús. No, a los santos. Le escribía a Efesios, a Gálatas, a los romanos. Le escribía a todos, a los santos. Entonces sí hay santos. Sí, no era pues al impío, porque no hay justo ni a uno. Oh, a los santos. Ahora, hay quienes todavía tienen un poco más de atrevimiento y empiezan a decir, es que el apóstol Pablo también vivía en pecado. ¿Será cierto eso? Romanos 7, verso 14. Vamos a desbaratar esas falsas ideas. El apóstol Pablo no vivía en pecado. Él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Oye, entonces está acusando a Cristo de pecado. ¿Sí? No, dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué dice que estaba vendido al pecado? Dice adelante, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pues ese es el testimonio de un rebelde, ¿sí? Y es el apóstol Pablo el que está escribiendo esto. Entonces Pablo era un rebelde y a la vez era justo, tenía doble vida. A veces era malo y a veces era bueno. No, la explicación es muy lógica. Está hablando de su experiencia cuando él era una persona sujeta a la ley. Dice aquí en el verso 24, súbele tantito. Aquí desde el 22 vamos a leer. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oye, con ese testimonio, ¿quién va a querer ser cristiano? Si para ser cristiano hay que vivir de esta manera, pues está muy real. No, es que es la evidencia de su vida cuando él era sujeto a la ley. Cuando él estaba esclavizado a la ley, que por la ley ninguno se salva. Él lo escribió porque él lo vivió. Por medio de las prácticas de la ley ninguno entiende o recibe la justificación. Pero vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo siendo libertado de esta actitud miserable de vida que llevaba. Vamos a ver Romanos 8 en el versículo número 2. Verso 2 dice: porque la ley es espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la experiencia de Pablo. Pablo el cristiano no es la experiencia de Romanos 7. Y muchos cuando ven Romanos 7 se justifican. No, pues es que Pablo, pues miserable de él, ¿cómo vivía? Pues así yo vivo. No, esa es una experiencia de vergüenza. La experiencia de un cristiano es esta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la experiencia de un cristiano. Si es la experiencia de Romanos 7, no es un cristiano, es un esclavo de los mandamientos, es un esclavo de sus ceremonias, de su tradición y de su denominación. Pero si esta es la experiencia del cristiano, esta es la experiencia del hombre nacido de nuevo, regenerado por la sangre de Cristo y que vive para Dios. Dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es la experiencia de Abba Padre? Padrecito, Padre, o sea, con una comunicación de confianza, de afinidad, o sea, en una relación de intimidad, padre e hijo. Así como llega tu hijo y te dice papito, así, de ese tipo es la relación. Y el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Pero cuando no, esta es la experiencia. Esta. Oye, qué feo. Pues yo no desearía ser cristiano si es esta experiencia. ¿Quién desearía ser cristiano así? Fíjate lo que decía: yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien. Este sería como un escéptico, y hay muchos que son así, que ya metieron un dualismo gnóstico dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo con mi carne le sirvo al pecado y con mi espíritu le sirvo a Dios. Hay por ahí una cantante que supuestamente se convirtió y no se convirtió, sino se convirtió al dualismo gnóstico, llamado Yuri. O sea, esta mujer dice que está convertida, pero qué extraño con su dualismo gnóstico. Dice que con su nombre de Yuri le sirve a la actuación y con el nombre de Yuridia le sirve a Cristo. Mentira, eso no puede ser posible. O le entregas tu resto a Dios, o mejor no le entregues nada, porque Dios no quiere de ti migajas. Es más, Él no está como necesitado. Ándale, entrégate. No, Él te dice arrepiéntete. O sea, no te anda diciendo, ándale, por favor, ya, deja de correr, arrepiéntete. No, Él no es un pordiosero. Jesucristo es el Señor de señores. Entonces, esas mentiras empiezan a salir en la calle. Entonces ya sale en la tele: ay, salió la hermana Yuri a testificar. ¿Y cómo la vio? Pues está viendo la inmundicia. Pues sí, ¿qué hermana ni qué nada? Esa persona no está convertida. El cristiano se aparta de esa maldad. Vamos a ver otra actitud. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9 al 10. Dice aquí: porque os acordáis, aquí está el apóstol Pablo y su testimonio correcto. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. O sea, Pablo no predicaba el evangelio para sacar provecho de nadie, para que me entiendas. Dice adelante: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. ¿Cuál era la actitud de Pablo? Pues Pablo era un santo. Es más, ponía a Dios por testigo. No andaba diciendo, ¿verdad que soy santo? No, él ponía a Dios por testigo. Ese es otro de los puntos más importantes. Vamos a otra actitud. La famosa doctrina que utiliza hoy la iglesia nominal, la doctrina del pecado original. ¿Es una doctrina de la Biblia? ¿El hombre nació en pecado? ¿O es un concepto católico romano de un monje carnal llamado Agustín de Hipona, que después dijo que como nacieron en pecado hay que bautizar a los niños? Sí, es una doctrina que vino del mismo infierno, no viene de Dios. ¿Por qué te la voy a explicar? Romanos 5:2. Todos nacieron en pecado. El texto clave para decir que todos están en pecado es este: por tanto, como el pecado entró en el mundo, es Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ahí dicen, ya ves,
la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de Adán. Oye, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Si la Biblia dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Yo no tengo la culpa. Si pecó Adán, ¿qué culpa tengo yo? Yo tengo culpa por cuanto todos pecaron. Por eso me va a juzgar Dios. Por el pecado mío, no por el pecado de Adán. Qué injusto sería Dios que estuviera juzgándote a ti por el pecado de tu abuelo. Este abuelo tuvo su tiempo de vida y no se arrepintió. Ese es el que va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y aquí dice que porque el pecado entró al mundo por un hombre. Sí, entró. ¿Por qué? Déjame explicarte. Cuando pecó Adán y Eva, fueron echados de Edén. Y al ser expulsados de Edén, dice la Biblia que empezaron a aparecer cardos y espinos. ¿Cómo? Cambió la creación de Dios. Sí, empezaron a venir todas las cosas malas. Y entonces, como ya había pecado, una conciencia manchada, ya se andaba escondiendo ahí desnudito detrás de los ramitas, pues obviamente ya empezó a transmitirse ese pecado por el ósmosis. Sí, es muy común. En una casita, ves ahí que está la gente metida y todos gritan, y los niños gritan igual. Y todo es normal. Porque según lo que ven, eso es lo que van a aprender. Entonces, pero ahí no se refiere, vuélvele a poner, no se refiere que entró en una forma como si el pecado hubiera venido como un gen, o como que fuera bajando hacia escalas a todos los hombres por medio de la sangre. ¿No dice así? El pecado no es un gen, ni tampoco es la sangre, ni tampoco está en la carne. El pecado es un acto de la voluntad. El que infringe la ley comete pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dice, por cuanto todos pecaron, ahí está. Entonces, no es porque pecó Adán, sino porque todos pecaron. No, pero es que nacen en pecado y eso lleva a la gente a justificarse. Tú naciste en pecado y obviamente tú no puedes ser santo hasta que no llegues a la perfección del Hijo de Dios. Allá en el cielo vas a ser perfecto. Y entonces, ¿para qué quiere Dios santos nada más allá? No, Él los quiere aquí para que transmitan esa santidad y para que prediquen el evangelio y hagan notorio que Dios hace las cosas buenas. No, pero me viene a la mente otro texto, Salmo 55, 51, verso 5. Aquí está hablando David, es el salmo de arrepentimiento. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya ves, ahí está el pecado original. No, hay que ser honesto para poder interpretar. La Biblia dice, he aquí en maldad he sido formado. Ahí no dice que él se formó o que Dios lo formó en pecado, sino en la relación que hubo entre su padre y su madre. Y en pecado me concebió mi madre. ¿Quién estaba en pecado, David o su madre? ¿Estaba en pecado su mamá? No, David. Y entonces dicen, ya ves, es que está en pecado David porque en pecado fue concebido. No, ahí no dice que David fue concebido en pecado, sino su madre. No, pues como tú estás en pecado, como naciste en pecado, pues es imposible que tú vayas a ser santo. Entonces invalidan todo el mandamiento de Dios porque le echan la culpa que Dios pues no lo puede hacer. Dios es poderoso para guardar sin caída a todo aquel que se acerca, sin mancha también, dice la Biblia. Entonces, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Vamos a ver otro texto que utilizan los falsos profetas para decir que hay pecado original. Salmos 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Ahí está, nació en pecado. Desde la matriz se apartaron. Se descarrían hablando mentiras desde que nacieron. Debes de entender que el libro de Salmos, los Proverbios, los Cantares y Eclesiastés son libros poéticos. Y aquí está en un sentido poético. Dime, un pequeño desde la matriz, desde el vientre, ¿ya está en pecado? Entonces Jesús se equivocó cuando dijo, de los tales es el reino de los cielos. Si hay contradicción, tú no lo puedes creer. Tiene que haber una manera de interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Poéticamente, cuando estos hombres tuvieron conciencia, entonces se apartaron a hacer lo malo. ¿Sí? No que pues es de la matriz. Oye, pues qué terrible. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Qué injusto es Dios que nos arroja la luz en pecado. No, el pecado vino cuando el hombre transgredió los mandamientos. Los niños, por ejemplo, los infantes, ellos no tienen capacidad de raciocinio o de juicio. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Si el niño, por ejemplo, al nacer llora mucho, ay, este niño ya está sacando la amargura de su madre. Luego, ya lo están culpando de pecado. Pues no culpes de pecado. El niño llora porque tiene hambre, tiene cólico, o a lo mejor tiene alguna necesidad, pero no tiene pecado. El pecado se juzga cuando la persona tiene capacidad de juicio, cuando sabe hacer lo bueno y lo malo. Ahora, si tú eres un padre y ves que tus hijos empiezan a tener actitudes y que tú no las corriges a tiempo, para eso te puso Dios como padre,
entonces ellos iban a despertar instintos o apetitos más bien, que se van a desbordar y entonces a temprana edad van a pecar, porque van a poder chantajear a la gente. Pero aquí se está refiriendo a otra cosa. ¿Cuándo nacieron? Se apartaron. O sea, en el sentido poético, cuando ya tenían una cierta edad. Romanos 3:10, verso 12. Entonces, ¿nacen en pecado o no nacen en pecado? Pues no hay nacimiento en pecado. Es una falsa doctrina. Vamos a ver Romanos 3, versículo 10 al 12. Es la primera que vimos. La segunda, de todos los acetatos, David, la segunda. Romanos 3, verso 10. Dice aquí, bájale. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Para desviarse hay que caminar recto. Entonces, si todos se desviaron, no todos nacieron desviados. Todos se desviaron. Se apartaron del camino. ¿Sí estás entendiendo? Se apartaron. Ahora, Isaías 50, Eclesiastés 7:29. Es el que sigue, ahora sí. Eclesiastés 7, versículo 29. Que Dios hizo al hombre como en pecado, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Hay pecado original o no hay pecado original? No hay. ¿Quién fue el que enseñó ese pecado original? Pues alguna persona, pues que obviamente quiso justificar el pecado que había en su vida. Un monje carnal llamado Agustín de Hipona. Aparte, Isaías 53:6. Estoy dando todos los argumentos para darte a entender que no hay ese pecado original que dicen por ahí. Algunas confesiones de fe en la iglesia evangélica. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Quiénes se descarrió? Todos nosotros. No dice que todos están descarriados. Todos nosotros nos descarriamos. Este capítulo 53 de Isaías es el capítulo más serio que te puedes imaginar que exista dentro del Antiguo Testamento. Isaías es lo que más leen los judíos. Isaías es lo más serio. ¿Por qué? Porque aparte es el capítulo mesiánico, donde habla del sacrificio de Cristo. Dice además, cada cual se apartó por su camino, cada uno lo hizo voluntariamente. Entonces, no hay pecado original. O sea, por ejemplo, venga un homosexual, ay, pobrecito, es que nació homosexual. No, mentira, le gustó el pecado al perverso. Ok, y ya dice que nació en pecado. No nació en pecado. No, pues una mujer que anda también desviando su vida, pobrecita, es que nació en pecado. No nació en pecado. Le gustó la maldad. El borracho, ay, es que desde pequeñito, no, fue borracho porque le gustó el alcohol. O sea, y todos los pecados son voluntarios. Entonces, de aquí se agarran para justificar a la gente. Cristo simplemente hace esto, recorre el velo y dice, tú eres culpable. Estás en pecado, tú eres culpable. No es la culpa de tu abuelito, ni de tu tío, ni de tu tatarabuelo. Nadie tiene la culpa. Cada uno es culpable de las obras que hace. Aparte, Juan 9, verso 34. Otro texto. ¿De dónde viene esa doctrina? Era una doctrina de los fariseos, para que me entiendas. Aquí vienen y le dicen, respondiendo y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Los fariseos, que eran unos que practicaban o creían en la doctrina del pecado original, cuando vieron a ese hombre ciego que lo había sanado Jesús, empiezan a verlo y le empiezan a preguntar, ¿quién te sanó? Pues se llama Jesús. No, pero a ver, ¿qué te hizo? Ahí están, pregúntele, hostigándole. Y le dicen, bueno, una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Bueno, sí, pero a ver, dinos. Y él empieza con ironía a decirles, ¿qué acaso también quieren ser discípulos de él? Se amargaron. No, tú naciste en pecado. Pues ahí está la doctrina, era farisea. La doctrina del pecado original es de los fariseos. Aparte, vamos a ver otro tipo. La salvación no se pierde. Ese es otro tema. Otro punto también que mucha gente practica. Afortunadamente, los pentecostales no creen que la salvación sí se pierde. Pero hay otros que no, la salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre salvo. O sea, ya recibí y yo aquí me quedo y nadie me lo quita. ¿Por qué? Porque hay una doctrina que se llama también la predestinación absoluta. Hay una predestinación que obviamente actúa, Dios actúa llamando a ciertas personas para ministerios específicos, pero no hay una predestinación absoluta.
O sea, ninguna persona dice, ya me llamó y yo soy salvo desde ahora para siempre. No, la Biblia dice que la salvación sí se pierde. Vamos a ver Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La advertencia de Dios, no practiques el pecado. Esa es la advertencia. Ya eran llamados por Dios, porque Dios hizo a Adán y Eva y no los hizo en pecado, y como ya los llamó, les da una advertencia: no peques, porque si no vas a morir. O sea, ¿qué le está diciendo? Si hubiera predestinación absoluta, el primero que la quebró fue Dios. Pues ¿para qué le advierte? Si ya está predestinado, no, pues haz todo lo que quieras, total, tú ya eres salvo. Adán y Eva, tú haz todo, ya tú estás vivo, ya eres de Dios, ya no te va a pasar nada. No, porque él lo estaba advirtiendo que se podría perder, le advirtió, si no vas a morir. Entonces, ¿quién inventó la doctrina de la predestinación absoluta? Vamos a ver, Génesis 3, versículo 1 al 4. Aquí está el inventor de esta doctrina. Génesis 3, versículo 1 al 4, bájale. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí está la simiente de la doctrina de la salvación no se pierde. El diablo. No vas a morir. Cuando te dicen, no, tú ya te salvaste y ya no te vas a perder nunca. Ese es un mensajero del diablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía, guarda tu salvación con temor y temblor. Vamos a ver entonces Hebreos 2, 1 al 3. La sentencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La preocupación, que no hay un desliz. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué quiere decir? Que la salvación sí se pierde. Porque si no se perdiera, entonces ¿para qué escribe esto? No, pues no seas diligente, sé negligente, total, ya eres salvo, siempre salvo. No, porque la vas a perder, te dice, es necesario, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, refiriéndose a aquellos que no guardaron esta dignidad y desobedieron y recibieron su justa retribución, porque por eso el diablo se cayó con una tercera parte de ángeles y se perdió, por esa causa él está diciendo que cuide uno la salvación. Entonces la salvación sí se pierde. Sé que esto es un poco más teológico y por esa causa a veces como que te preocupas mucho, te gusta un poco la acción, pero vamos a entender esto, porque si tú entiendes esto, ya no tienes excusa. O te arrepientes de todo corazón, o rápidamente ya no hay cobija para ti. Esto es lo que estamos haciendo. Vamos a ir, 1 Corintios 9, 25 al 27. Dice así, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo está haciendo una analogía entre un corredor profesional que va a ganar un premio. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. Pablo está diciendo que él no está corriendo pues nada más para golpear el aire, ni de ninguna manera peleo como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿En qué servidumbre? En el servicio del reino de los cielos. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oye, ¿quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. No que yo esté predicando y me descuide y ya después me voy a perder yo y otros se salvaron. No, yo no golpeo al aire. Yo mejor busco primero a Dios que me ayude para después que te ayude a ti. Sí, Romanos 11, 22. ¿Sí está entendiendo? Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Aquí está hablando del carácter completo de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, aquí está diciendo, o permaneces en el camino o Dios te corta. Porque hasta este momento yo he visto que Dios ha cortado a muchos que no han querido ser honestos. Otro texto más. El justo peca 7 veces y 7 veces se levanta. Proverbios 24, verso 16. Esto es para los abogados del pecado, o sea, que está pecando continuamente. No, pues 7 veces peca el justo y no hay problema. Vamos a leer lo que dice. Es Proverbios 24, verso 16.
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ok, este texto lo utilizan para decir, si pecaste hoy 5 veces, hasta 7 veces puedes pecar, pero no se refiere al pecado. Vamos a leer el antetexto. Déjame decirte una regla, un texto sin contexto es un pretexto. Aquí vemos el antetexto. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saqué su cámara. Entonces, ¿cómo fue su caída? Que el impío vino y lo robó, así como son los impíos ahora. Préstame tantito y no pagan porque son rateros. Entonces, obviamente, pues 7 veces cae, pero Dios lo vuelve a levantar. Eso es todo. O sea, no está diciendo de pecado. O tú ves aquí una frase que dice, 7 veces cae el justo en pecado y se vuelve a levantar. No, el contexto no es el pecado o el antetexto. El antetexto es que el impío lo acecha y lo va a robar. ¿Sí te das cuenta? Y ese texto, pues es el que utilizan. No, pues 7 veces caes. No, ¿hasta cuánto debo de perdonar? ¿Hasta 7? No, 70 veces 7. Y hay una congregación en la Ciudad de México que se llama 70 veces 7. Y el lema de ellos es que 70 veces 7 van a ser perdonados de los pecados que cometan diarios. Ahora imagínate qué clase de santos ha de haber ahí. Otro, que la salvación es un proceso. Ese también es muy usual. Es que poco a poquito yo voy despojándome del viejo hombre que está viciado, voy subiendo un peldaño, otra escalerita, poco a poco, yo voy llegando, ya casi lo alcanzo, pues en ese día se muere y se va al infierno, para terminar pronto. Juan 5, versículos 5 al 14. La salvación no es ningún proceso. El día que Jesús llama y convence de pecado, la gente se arrepiente y encuentra la salvación rápidamente. Dice aquí en el verso 5, está hablando de un paralítico que está en el estanque. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí le está dando la salvación. Y aparte le dice, y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Se amargaron los fariseos. ¿Cómo que el día de reposo? Oye, ¿tienes 6 días para trabajar, Jesús? Sí, mi padre hasta ahora trabaja. Jesús estaba trabajando y lo ve y lo sana. Y dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Ahora sí lo encuentra Jesús, ya sanito, ya está dando gracias a Dios en el templo. Y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le dice? Poco a poco ve dejando el pecado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 8, otra historia. La mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. A esta mujer adúltera la encontró Jesús y le dijo, poco a poco deja el pecado. No, vienen los fariseos otra vez y la agarran en acto mismo de adulterio, que estaría haciendo pues algo malo, y llegan y la traen a Jesús, y Jesús la empieza a ver y le dice, pues el que está libre de culpa, tire la primera piedra. Ya ves, ninguno está santo, ninguno tiene limpieza. No, pero se lo está diciendo a los religiosos, no a los cristianos. Se lo está diciendo a los fariseos, no se lo está diciendo a los hipócritas, a los justos. Sí, entonces todo lo malinterpretan. Entonces, acusados por su conciencia, empezaron a irse desde el más viejo hasta el más joven, porque los más viejos que no están arrepentidos, híjole, tienen una gran lista delante de Dios. Y aunque digan, no, pero es que yo ya acepté a Cristo, pero Cristo no te ha aceptado a ti, que no acepta a nadie en pecado. Cristo, o te arrepientes de todo tu corazón, o tú no estás salvo. Eso es todo. Dice adelante, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y entonces empieza a decir, Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y poco a poco apártate del pecado. ¿Verdad? Le dijo, y poquito a poquito lo vas dejando. No peques más, no peques más. O sea, cuando la gente no está arrepentida, pues tiene muchas falacias. Y entonces por esa causa, ahora hay muchos tiempos. Empieza con un desayuno cristiano. Luego, pues no se arrepintió, un show cristiano. Después, una liberación de amargura cristiana. O sea, y ahí van. Y otro, no, pues ahora tenemos que hacer otro evento. A ver, y pues ya no hay, bueno, pues de prosperidad. Venga y deje su dinero. Entonces ya, ahí los empiezan a robar. Y la gente no se salva.
mejor que se arrepientan de todo corazón. Hechos 2, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos porque Dios había desenvainado la espada del Espíritu a través de la boca de Pedro, y ellos quedaron convencidos: estoy mal, soy en pecado. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice adelante, verso número 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No dice que fue poco a poquito, no, recibieron la palabra, se arrepintieron, y dice que fueron bautizados. No pasaron por el estudio de bautismo, no pasaron por la preocupación de que ándale, es que mira, en el bautismo hay varias cosas que tienes que cumplir. No faltes a la reunión, da tus diezmos, también tus ofrendas, ayudas colectivas y todo. No pasó por eso. Se arrepintieron y fueron bautizados. Como que los apóstoles no tenían tanto interés en el dinero, sino en las almas. Y vienen y se añaden aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué te parece? Perseveraban. Entonces, la salvación tampoco es un proceso. Si fuera una tarántula, cualquier persona se la quita rápidamente, pero no, como es un pecado.